desperdiciamos muchísimo alimento. Realmente hay gente que no tiene que comer y las cifras son escandalosas. ¿Y quién mejor que nuestra invitada, que desde ya le doy el feliz día del nutricionista y agradecerle, por supuesto, por venir a compartir información relevante, al cual todos tenemos que tener nota, no solamente para conocer la cifra, sino para poder ayudarnos a poder saber y tratar de vernos en esta disyuntiva. ¿Ahorramos o nos nutrimos realmente? Así es, muchas gracias por la invitación. Feliz día al nutricionista, Sara, feliz día al nutricionista, a los colegas oyentes. Y sí, son cifras bastante preocupantes que justamente Naciones Unidas expuso el 28 de julio y pasaron un poco desapercibidas por el mensaje a la nación, pero nos brindan cifras en donde coloca a Perú como el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica y el cuarto en Latinoamérica. Es decir, somos un país hoy en día que además de inseguridad alimentaria, también tenemos hambre. Ha incrementado el hambre a 6.9% de los peruanos. Entonces, es una situación preocupante y frente a la gran gastronomía que tenemos también, cómo es que el hambre sigue perpetuándose en nuestro país. Claro, ahora, de repente deberíamos aterrizar lo que significa tener hambre. Sí. ¿No? Básicamente dos conceptos, inseguridad alimentaria, sí, porque suena un poco técnico. ¿Qué es inseguridad alimentaria? Y este dato que ha lanzado Naciones Unidas, que el 41% de la población peruana estaría en situación de inseguridad alimentaria, eso quiere decir que la población está comiendo en menor calidad, en menor cantidad, o está dejando de comer de 1 a más días. Y esta situación pues trae como consecuencia la malnutrición, sea por defecto, anemia, desnutrición o la malnutrición por exceso, sobrepeso o obesidad. Entonces, esto se está lamentablemente, como digo, perpetuando en el país, pero por otro lado, también Naciones Unidas ha mostrado la subalimentación, o que también en otras palabras se menciona el hambre, ¿no? Y acá básicamente se habla de cómo la población no está teniendo la posibilidad de cubrir sus calorías mínimas o la energía mínima que debe consumir en el día, por lo cual puede tener problemas incluso para subsistir. O sea, vienen las enfermedades y luego la muerte. Entonces, esa población está en una situación de carencia hoy en día y esas dos cifras son muy alarmantes y Naciones Unidas ya lo ha expuesto. Claro, o sea, cada vez menos peruanos tienen acceso a alimentos. No tiene que ver con que no haya disponibilidad de alimentos, es que no podemos nosotros acceder. Así es, la accesibilidad, que es una de las dimensiones de la seguridad alimentaria, es la que más está fallando en nuestro país. Dios. Y lo que menciona Naciones Unidas, sobre todo en Latinoamérica, es que esto se está anexando mucho a la inflación alimentaria, es decir, los alimentos están más caros y de hecho la dieta saludable en nuestro país también ha incrementado de precio, está en $4.34. Quiere decir que comer saludable, y no significa que me voy a ir a comprar pues el alimento más caro, sino que en lo básico, en lo general, en lo tradicional, los alimentos naturales que nos vienen de la tierra y los alimentos pues de origen animal también nos están costando más caro y por tanto una alimentación saludable, que significa comer lo mínimo que necesito para poder estar bien, en un buen estado de salud, me va a costar más. Así es, lo fresco, lo natural, sí, está costando más, incluso en nuestro país que tiene una biodiversidad tremenda, pero pues el agricultor no está teniendo el apoyo correspondiente. Muchas veces algunas autoridades invisibilizan estas cifras de inseguridad alimentaria. Entonces, esto está trayendo como consecuencia inflación alimentaria y falta de accesibilidad económica principalmente. Esto de los... Claro, me cae la ficha. Es decir, efectivamente, y no es solo... A ver, esto de que se han encarecido los productos naturales. Claro. O sea, tú comes una verdura, no sé, en Estados Unidos vale fortunas. Y bueno, y sin ir muy lejos acá también. Claro, acá está empezando... Correcto, esto está clarísimo. Sí. Y las frutas, las verduras, están empezando a ser cada vez más caras y entonces uno dice, bueno, entonces voy a ahorrar. Pero claro, en realidad no estás ahorrando porque te estás malnutriendo y luego es peor. Y sobre todo si hablamos de la inocuidad, ya cuando vamos al lado de verduras orgánicas o libres de pesticidas, totalmente. Eso es mucho más caro, ¿no? Ahora, están fallando muchas, o sea, lo primero que falla desde la autoridad, digamos, desde el Estado, que son los programas de asistencia, me imagino, programas de asistencia alimentaria.
Bueno, dos puntos, ¿no? Uno de ellos es la obligación que tiene el Estado de brindar esta retribución, digamos, a la población o de alguna manera a la población que está en situación de hambre a través de los programas de complementación alimentaria que podrían estar fallando, sobre todo en la inclusión de estos alimentos naturales, es decir, que ya no se basen tanto en ultraprocesados. Claro. Pero por otro lado también en la dinamización de la economía, es decir, el Estado también tiene esa obligación para que la población sea capaz de cubrir su propia alimentación. Pero si cada vez pues la canasta básica de consumo sube más de precio, hay más informalidad y la población no está teniendo la posibilidad de cubrir esa alimentación tan básica. Tenemos llamadas telefónicas. Julio desde Miraflores. Julio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Sarita. Buenos días. Felicitaciones por el programa, que es excelente. Muy amable, Julio, gracias. Por favor, ¿podría bajar el volumen de su radio o desactivar el altavoz para escucharlo bien y se pueda generar una buena conversación? Pero sobre todo para escucharlo bien. Sí. Quería que Sarita nos indique con forma precisa qué comer para evitar un estreñimiento severo. ¿Para evitar que lo último no lo escuché bien? Estreñimiento severo. Para luchar contra él. No entendemos, sí. Nos quedamos en el qué comer. La última parte no lo escuchamos bien. ¿Qué comer para luchar contra un estreñimiento severo? Contra el estreñimiento. Contra el estreñimiento severo. Bueno, ok, fibra. Perfecto. Y ahora sí. Muchísimas gracias por la pregunta. Julio. Muy importante. De hecho, el estreñimiento es un problema que afecta a muchísima gente en las diferentes. Venimos conversando contigo, Jessica, mi querida colega, para poder justamente no solamente conocer esos alimentos, sino tener las herramientas para poderlas elegir y no sufrir de aquellos espacios donde ni bien el alimento lo tenemos, pero no nos alcanza. Entonces, ¿cómo lograr tener esta compra eficiente? ¿Cómo ir al mercado y hacer que nos alcance? ¿Qué criterio debo tener para poder elegir aquello? Porque justamente al propósito de la llamada que teníamos de nuestro oyente que decía, bueno, ¿cómo hago para no tener estreñimiento severo? Justamente la gente sacrifica las verduras y las frutas. Sí, y ha reducido el número de peruanos que consume frutas y verduras al 9.5%. O sea, 9.5% de peruanos... Estábamos en 10.13, si no me equivoco. Sí. Que solamente el 9% de los peruanos come verduras lo y frutas suficientes en el día. Imagínate, se ha Una reducido. cantidad. Con lo que va a generar mayor estreñimiento en la población. Porque justamente lo que decías, fibra es lo que falta. Así es. Y sí, justamente el libro también de Sara, Lo Tengo, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque acá hay algo básico que tenemos que no solamente promover los nutricionistas, sino las autoridades, también es la educación alimentaria. Hay muchas preguntas en la población en general en relación a cómo me alimento, pero también cómo alimento a mi comunidad. En este caso, las ollas comunes, comedores populares, que tienen mucho interés de poder aprender, pero la educación alimentaria no se encuentra de forma tan fácil porque las autoridades no necesariamente la priorizan. está en su agenda. Así es. Lamentable. O sea, a ver, lo que has dicho en concreto, la educación alimentaria para las mayorías no está a la mano simplemente porque las autoridades, el Estado, quien nos gobierna y todos los demás, les importa un rábano para usar verduras. Les importa hectáreas de nabo. Ahí está. Y acá un punto importante, y es que, por ejemplo, estos programas de complementación alimentaria tienen que ir acompañados de un factor educativo, ¿no? Para que la población pueda optimizar mejor esos alimentos que llegan, pero además también puedan generar esa incidencia para recibir los alimentos que requieren. Aquí hay unas preguntas que seguro van a funcionar. A ver, ¿qué alimentos son realmente nutritivos y baratos? Porque lo que encuentro en redes es que todo lo saludable está siendo muy caro. Sí, bueno, en este caso también hay como de alguna manera un estigma sobre lo saludable y caro. Existen, por ejemplo, las agroferias campesinas o las bioferias que se encuentran en algunas partes de Lima, sobre todo fines de semana, en donde encontramos frutas y verduras a bajo costo y de alguna manera también accesibles para la población. El problema es que en algunos distritos, por ejemplo en Lima Metropolitana, han cerrado estas agroferias, ¿no? Y debería generarse la posibilidad de mayor accesibilidad de parte del agricultor hacia el consumidor para poder aminorar estos costos. Y por otro lado, si es que, por ejemplo, requiero proteínas para mi alimentación, están desde los productos hidrobiológicos, el pescado como el bonito, el jurel. La pota ha estado incrementando de precio últimamente también, pero también tenemos a las vísceras, ¿no? Que no son tan
consumidas a veces por los peruanos, pero sí podrían incluirse como la sangrecita, el hígado, dentro de los mercados también. Si yo fuese una ama de casa que hoy tengo que ir al mercado y digo, bueno, ¿y ahora qué hago para que me alcance y comprar lo suficiente para mi familia? ¿Qué cosa es lo que tiene que priorizar a la hora de pensar en qué elegir? Inicialmente la proteína, y también considerar qué tipo de preparación yo voy a realizar con esa proteína. Proteína de origen animal, pero por otro lado creo que también, bueno, las proteínas de origen vegetal, que son las menestras, priorizarlas en guisos o en preparaciones un poco más consistentes. Lo menciono porque cuando hemos ido a hacer educación alimentaria a ollas comunes, por ejemplo, o a hogares que pueden tener recursos limitados, a veces por llenar el estómago se emplea esa menestra en una sopa. Claro. Y es una creencia que se tiene que la sopa podría nutrir y en verdad lo que hace es diluir las calorías. Entonces priorizar que ese alimento que puedo comprar vaya a una preparación más consistente para que pueda nutrir de mejor manera a la población. Claro, y hay cosas que son súper rendidoras. Por ejemplo, la quinoa es muy rendidora y es un excelente alimento, ¿no? Sí, y muy versátil también. Muy versátil, y de pronto no necesitas necesariamente acompañarla de una carne. De repente puede ser una pequeña cantidad de víscera, porque en cuanto a la víscera, como concentra bastante proteína, no necesitas una gran cantidad, una pequeña cantidad, y además es de menor costo. Así es, sí. La quinoa a veces se cree que solamente ciertos sectores la consumen, ¿no? Y hay que normalizar que también hay platos peruanos que se pueden hacer con la quinoa, como el arroz chaufa, entre comillas arroz, pero es quinoa, Claro. Claro. chaufa, incluso en el ají de pollo se puede poner también la quinoa. O sea, hay muchas formas en las cuales se puede incluir y es pues un cereal bastante rico, no solamente en proteínas, sino también en fibra. Entonces, hay ahí que trabajar en educación alimentaria. Es decir, la población O consuma sea, saber más lo qué nuestro. elegir dentro de las variedades que hay. Esto Claro. tiene mayor concentración vitamínica, proteína. Y un dato adicional que de pronto también puede ayudar a tener un criterio para elegir. Claro, a veces estamos pensando en la menestra y claro, como en mi casa la favorita, el frejol. Bueno, pero el frejol de repente ese día está más caro y tienes habas. Las dos son menestras, las dos son igual de buenas. Puedes cambiarla. Entonces puedes elegir dentro de las menestras aquella que esté en mejor precio. Lo mismo con las frutas, lo mismo con las verduras, ¿no? Y eso también es un criterio que puede ayudarte a poder hacer que te rinda más ese sol que tienes en tu bolsillo. Sí, sobre todo ahora, bueno, están de vacaciones los chicos y chicas, pero también priorizar la alimentación escolar. Es decir, si es que ya no hablo de una lonchera en específico, sino qué es lo que va a consumir, por ejemplo, en el colegio, que estas opciones saludables también sean priorizadas en estos entornos en donde los niños y niñas se desarrollan, ¿no? En los kioscos, etcétera, que la alimentación también sea natural y dejar Totalmente. de lado el ultraprocesado. Totalmente. La Muy bien. lucha contra los ultraprocesados, totalmente. Sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Jessica Huamán, nutricionista y coordinadora nacional de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria del Perú. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. Muchas gracias. Clínicas